Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido otra vez más a un capítulo de tu podcast Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y me complace, me llena de orgullo y de agradecimiento para ti que le hayas dado clic al capítulo de hoy. En esta temporada hemos estado concentrándonos en temas de procesos de cambio, digo, para darle honor a nuestro título de podcast. Hemos querido dedicar toda una temporada para hablar de cómo administrar un proceso de cambio y que ese proceso de cambio, obviamente, pues sea exitoso, ¿no? Y bien, este es el quinto capítulo de esta saga, de esta temporada. Hemos estado hablando de los orígenes, qué es lo que dispara estos procesos de cambio. Por allá en el segundo capítulo les hablábamos de una estructura, de cuáles son los componentes en los cuales deberías de hacer tu proceso de cambio. ¿Cuáles son las 8 consideraciones que debes de tomar en cuenta para que sea exitoso? Hablábamos que hay cambios organizacionales, que hay cambios individuales, pero que independientemente de ese tipo de cambio, ambos pueden obedecer a esa estructura de 8 pasos de los que estuvimos hablando. En el capítulo anterior hablábamos de los actores, cómo interactúan esos actores en el proceso de cambio, cómo hay protagonistas, cómo hay personal secundario, pero que también tienen un papel relevante en un proceso de cambio, que a lo mejor por ser actor secundario, si no le das bien su script, su libreto, puede ocasionarte problemas importantes, te puede retroceder en el proceso de cambio o te lo puede, digamos, eliminar Claro. del éxito, ¿no? El día de hoy me gustaría hablar acerca de precisamente de esto, del éxito del proceso de cambio, cuáles son las cosas que nos llevan a un proceso de cambio exitoso o no exitoso, ¿no? Y quisiera recordar esos 8 pasos, porque a lo mejor eres nuevo y a lo mejor te has de preguntar, ¿y cuáles son esos 8 pasos? Bueno, pues ahí te van, te los voy a recordar. Número 1, justificación. Teníamos que ser muy claros en entender por qué era necesario el proceso de cambio, ¿sí? Había que ponerle esa justificación, habría que entender por qué estábamos entrando en ese proceso de cambio, si es por un tema interno, si era por un tema de mercado, pero que hubiera un entendimiento, que no es un cambio de cambiar por cambiar o porque está de moda X actividad o porque mi compadre en su negocio hizo X actividad y yo también lo quiero hacer. Ojo, tiene que estar justificado y tiene que aplicar para tu negocio, tu departamento, tu persona, ¿sí? Dos, hablábamos de objetivos, que había que marcar objetivos y ahí hay un montón de teoría, objetivos SMART, etcétera, pero sobre todo que estuvieran medidos, que tuvieran KPIs. Tres, que tuviera un plan de trabajo claro, definido, con responsables, con fechas. Cuatro, que tuvieras bien definido quién es tu equipo de trabajo y a quién le vas a asignar el título de líder. O quizá eres tú solo, tú mismo, perdón. Pero tiene que estar claro quién es el líder, quién abandera el proceso, quién es el responsable, quién es el que va a sincronizar actividades y quién es el que va a mover al equipo. Cinco, comunicación. Y yo creo que este es uno de los puntos más relevantes de todos. ¿Cómo vamos a comunicar el cambio? ¿Cuándo lo vamos a comunicar? ¿Y cuántas veces lo tienes que comunicar? Porque no nada más es de una. Justo la semana pasada íbamos platicando el ingeniero y yo en un elevador, y una señora, hablábamos de un tema, de un proceso de cambio, de hecho. Y alguien que iba junto con el elevador nos decía, pero recuerden, la comunicación es súper importante, háblenles de eso. A quien no conozco a la persona, pero quien nos topó, le agradezco porque tiene toda la razón.
La comunicación es un punto importantísimo en cualquier actividad, pero en un proceso de cambio es crucial. 6, que hicieras checkpoints, valida si ese proceso de cambio está yendo por el proceso, por el camino, si está pegadito a la expectativa que tenías o no. 7, a lo mejor hay que hacer algunos ajustes en tu proceso de cambio y todos esos ajustes se valen siempre y cuando estén justificados con las mediciones de tus KPIs, ¿sí? Y 8, documentalo. Documenta el proceso, intégralo a tu sistema de gestión de calidad, intégralo a tu historial de documentos para que cuando se presente un nuevo cambio o cuando te pidan justificación de por qué hiciste X, Y o Z actividad, ahí está el documento que te ayuda a contestar con hechos y datos. Y hoy quisiera que habláramos, bueno, esos son los 8 pasos. Y hoy, no 8 pasos, 8 componentes, discúlpenme, porque no necesariamente, y no quiero llamarles pasos porque no necesariamente porque ya hiciste comunicación quiere decir que ya no vuelvas a hacer comunicación. Por eso digo que es un componente, porque esa va a estar presente en muchos momentos. No porque hayas hecho un equipo de trabajo, ya lo hiciste. A lo mejor vas a tener que estar cambiando tu equipo de trabajo, vas a tener que vas a tener que invitar a gente temporal, vas a tener que decirles a algunas personas, por el momento, ya no es necesario tu participación, prefiero que te enfoques a otra actividad, etcétera. Por eso son elementos, pero son estos 8. Y en uno de esos elementos, a mí me gustaría que hoy habláramos o que nos concentráramos que en la parte de justificación y en plan de trabajo, que creo que es una combinación entre esos dos componentes, habláramos de las implicaciones del proceso de cambio, ¿sí? Que pudiéramos analizar, oye, si yo hago X actividad, ¿a qué cosas me puede repercutir? Sí, por ahí decía, creo que era Newton, si no me equivoco, que a cualquier acción hay una reacción, ¿no? A ver, si yo hago esta acción con este proceso de cambio, ¿qué posibles reacciones voy a tener? Y ese proceso de análisis, creo que es muy necesario que lo hagas tanto en la justificación como en tu plan de trabajo, para que puedas detectar posibles causas de falla en tu proceso de cambio, que puedas detectar a quién le puedes afectar de manera negativa y que puedas pensar y diseñar actividades para que esa afectación sea lo menos negativa posible y de esa manera puedas tener menos detractores y mucho más éxito en tu proceso de cambio. Y para ello le voy a dar la más cordial bienvenida a nuestros facilitadores, Juan Antonio Andrade, Alvin Train, Manuel Jardines. ¿Cómo están? Muy Muy bien. bien, Muy gracias. bien. Qué bueno, qué bueno. Oigan, pues hablando de implicaciones, Ya nos tenías embebidos, Alex. Sí. ¿no? A lo que sigue ahora les toca a ustedes, ¿no? Yo nada más hablo de la teoría. Ahora sí, ustedes háblenos de la práctica, de la experiencia, cómo es que esto realmente tiene impacto o no tiene impacto. ¿Cómo podemos hacer un análisis de implicación lo más efectivo posible? O bien, si nos puedan comentar experiencias de éxitos y o fallas que hayan tenido en sus procesos de cambio por no haber hecho un análisis de implicaciones correcto y completo. Juan Antonio, gracias por encabezar la plática el día de hoy. Oh, sí, y gracias Alejandro, muy completo, interesante tus comentarios, tu estructura. Y me permito tomarle la palabra a Alvin y a Manuel, porque yo sí quiero hablar de la tremenda influencia que tienen todo esto los lineamientos, ¿sí? Para mí no son pasos, como bien lo dices, ni son conceptos. Los 8 lineamientos que tú has definido Ujú. son fundamentales. En los podcasts anteriores hablábamos de que no puedes evitar ninguno, ninguno. Luego fuimos reforzando que el volver a recaer en uno o en otro es muy frecuente durante estés viviendo todo el proceso.
porque hay que renovar, hay que actualizar, hay que redirigir, hay que reformar, etcétera. Pero ahora, después de esos puntos relevantes, quiero resaltar el orden de los 8 lineamientos, ¿sí? Y algo que yo tuve que aprender en esa estructura para poder ser eficiente en el manejo del cambio y recalcar que todo tiene un orden. Normalmente yo viví con que, pues sí, justificaba la propuesta y trataba de entenderla, ¿sí? Definía los KPIs desde mi punto de vista y luego yo organizaba un equipo, ¿sí? Pero se me había olvidado la planeación. Para que yo pueda definir un equipo, ¿sí? Sobre todo, además de terminar de bien justificar y entender, yo tengo que planificar el cambio, ¿sí? Ya una vez teniendo claro el alcance de la planeación, creo que pude definir ya equipos más completos desde el inicio del proceso de comunicación. Me encontré también que en ocasiones, al no bien valorar ese orden de la planificación y establecer el equipo, cuando no tomaba en cuenta que había que planificar primero, al equipo que había propuesto, no le podía dar el planteamiento completo a todos, como que ya había cosas que no me engranaban, ¿sí? Cuando pude bien entender eso, caí en otro tremendo proceso de aporte de valor. Ahorita les dije orden en los lineamientos. Esos 8 lineamientos van perfectamente ligados a los factores de un proceso, que es una de las especialidades de Turni. Señores, los factores de un proceso es darle valor a lo técnico operativo, a lo administrativo y al humano, conformando estos 3 factores un triángulo equilátero. Recálculo triángulo equilátero para resaltar que la importancia de los 3 factores tienen el mismo peso. No pueden ir evadiéndose uno de otro. Tenemos que tener claro que tienen implicaciones. Cuando tú haces un cambio operativo, te trae consecuencias en lo administrativo, ¿sí? Y en lo humano, no quiero recalcar, pero creo que queda claro. ¿Sí me explico? Entonces, tú tienes que estar muy consciente en ese proceso de evaluación que el aporte del factor operativo, del administrativo y del humano vayan acorde a lo que estás buscando. Habrá momentos en que requiera el factor administrativo más inversión o más recurso o más atención o más gente, pero los otros 2 tienen que seguir su camino en aporte a seguir alineados en el triángulo equilátero. Cien por Manuel, ciento de acuerdo contigo, Toño. Y quisiera comentar una vivencia que tuvimos juntos en el pasado, porque ese triángulo equilátero no está equilátero siempre, esa es la gran bronca, ¿sí? Y entonces tú tienes que estarle adecuando, y esto es parte de la propia planeación de tu proceso de cambio. Y entonces decíamos, oye, en esta fase del proyecto o del proceso de cambio, le vamos a dar un énfasis 40-40-20.
¿Por qué? Pues porque teníamos más débiles dos lados que uno que ya estaba más del tamaño que queríamos. Y luego nos íbamos 50, 25, 25, porque ahora hay y es un ente vivo. Acuérdense que estamos trabajando con un ente vivo y que se está modificando y entonces la equilateralidad la tenemos que estar buscando y ahí era una parte muy importante de la propia planeación de ese proceso. Y no era un proceso sencillo, era un proceso bastante grande, robusto, ambicioso, exitoso, gracias a Dios, pero también gracias a una buena planeación, como lo está comentando Juan Antonio. ¿Sí? Yo quisiera resaltar un poco la parte de las implicaciones humanas Sí, en Ah, este caso. Es decir, nosotros ya, es decir, muchas veces pensamos como si fuéramos la única persona operando un proceso. ¿Sí? Y no, eso no solo nos pasa a nosotros, eso le pasa hasta a las cabezas de las grandes corporaciones, correcto. que creen que están solos en el laboratorio haciendo las cosas. Y no es así. Es decir, y sabemos y vivimos que todos los tipos de cambio que hemos tenido, buenos, malos, indiferentes, en algún momento han tenido personas que se resistieron a este cambio. Ups, ¿Sí? Es decir, yo he trabajado con corporaciones donde especialmente cambios que vienen impuestos desde arriba generan una reacción, una resistencia increíble. Y el efecto de esta resistencia puede destruir el cambio. completamente. Y perder muchos millones de dólares, ¿estás de acuerdo? Sí. La, por eso, es decir, en las implicaciones, cuando hacemos las implicaciones, nosotros normalmente las implicaciones de los KPIs, los resultados, el objetivo primordial, esto ya lo sabemos de entrada y sabemos cuándo. ¿Sí? Lo que nosotros normalmente no pensamos es a quién le va a afectar en el corto, mediano y largo plazo. Y eso es una cosa que nosotros como líderes lo tenemos que poder prever. Cien ¿Ok? por ciento. Y, y como líderes nosotros tenemos que enderezarlo, atacarlo de forma proactiva. ¿Sí? Habrá las personas a las que tendremos que involucrar en la planeación y que van a aportar mucho valor a la planeación. ¿Ok? Y se van a sentir dueños del resultado. Sí. A otras personas que quizás no se beneficien tanto como los demás de un cambio y que van a empezar a poner los obstáculos en el camino. Y esas implicaciones, Alvin, Sí. nosotros las ponemos en dos dimensiones. ¿Cuáles son los inconvenientes? Es decir, son cosas que ya existen y que nos van a obstaculizar el buen desempeño de tu proceso de cambio. O lo que le llamamos nosotros preocupaciones. Son cosas que no están sucediendo, pero que pueden afectarlo. Y entonces dices, es que puede, como bien lo comentas, puede afectar a estas personas, o pueden sentirse afectadas, porque realmente nadie busca que se afecte nada en un proceso de cambio, al contrario, pero si no lo están viendo, entonces se sienten afectadas. Y esa es una parte importantísima la que estás tocando. Donde más claro queda esta diferencia es en adquisiciones entre compañías. ¿Sí? Sí, sí, Es donde más peso, es decir, nosotros todos sabemos todos los famosos value drivers y las decisiones y que tenemos, las cosas que tenemos que ejecutar día 1, día 40 y así por delante. Pero no sabemos quiénes son las personas que van a estar actuando con nosotros. pero tenemos que tener visión para poder identificarlas, Alvin. Absolutamente, correcto, absolutamente. correcto.
Y, Sí, y es, y es por eso, que hay una máxima que muchas veces se pierde en la industria que dice, si vas a hacer cambios de personas, hazlos hasta 6 meses máximo, que después de eso tú eres parte del problema. Claro, ¿Sí? claro. Es decir, sí. yo he participado de integraciones, de adquisiciones que fueron sumamente exitosas porque habíamos hecho eso. También he participado de algunas adquisiciones donde decidimos ir con lo que llaman del Pax Romana e ir adaptando y fueron sumamente negativas. Es una manera elegante de llamarle a la improvisación, ¿verdad? Así No, Alvin, pero tú hablabas también de que para reforzar lo que nos has expuesto, hay que buscar tener motivada a la gente, generarle confianza para absolutamente. que no caigan en esos... eh, Tienes que integrar a la gente para que contribuyan, no para que te hagan eh, resistencia, ¿no? sí, para Exacto. evitar los malos ratos, ¿no? Para Sí, ponerles un calificativo, perdón, pero... sí. Oiga, Vale, caballero, pero suena, digo, lo entiendo y yo soy de los primeros en decir, sí, sí, hay que hacer un análisis de implicaciones. Obviamente, cuando le entras a un proceso de cambio, buscas el éxito, y buscas el éxito porque obviamente o la organización lo necesita o el proceso de cambio te está costando, contrataste a lo mejor algunos consultores, o contrataste a algunas personas para que contribuyeran en el proceso de cambio o asignaste a alguien que ya tenías contratado, pero le estás asignando esta tarea. Vaya, cuesta dinero el ponernos a trabajar en un proceso de cambio. Obviamente que esperamos que reditúe, ¿no? Y que realmente tenga muchos más beneficios de los costos. Pero al final de la historia cuesta. Y otro de los costos también es el tiempo que le estás implicando al proceso de cambio. Y hacer un análisis como el que estamos poniendo en la mesa puede entenderse como que, híjole, ¿cuánto tiempo tengo que andar analizando? Y de aquí a que se me ocurran todas las posibles implicaciones, pues a lo mejor hasta ya se me fue el tren, como decimos acá en México, ¿no? O sea, ya ni para qué hacer el cambio, pues ya pasó el momento. Alejandro, deja que se te ocurran, que las puedas ver. Exacto, o sea, y a eso me refiero. No es muy tardado ese proceso de implicaciones, no podríamos, dejar de más bien perder grandes oportunidades que ponernos a analizar las implicaciones, Alvin. Sí, ¿Viste la sonrisa de los tres que esbozamos? Y no sí, estabas diciendo nada chistoso, ¿eh? déjeme repetir una cosa que a nadie le gusta mucho, pero si en un proceso de cambio, tú tienes que empezar temprano. Y en un proceso de cambio, la parte de planificación de los elementos estos que tú nos listaste, Sí. a veces lleva 70-80% del tiempo del cambio. Si lo tienes bien planificado, la ejecución es rápida. Si no lo tienes bien planificado, si no invertiste suficiente en la planificación, vas a estar volviendo para atrás y volviendo para atrás. Siempre te he dicho que eres muy elegante para hablar, Alvin. Otra forma en que yo les digo, oye, no nos damos permiso de planear una vez, pero nos damos permiso de equivocarnos 3 y 4 veces. ¿Sí? ¿Y por qué te equivocaste 3 o 4 veces? Porque no planeaste. ¿Sí? Porque no tuviste la paciencia ejecutiva que les dije que iba a ser el título de mi primer libro, que es una especie en extinción, ese es el subtítulo del libro. No tenemos la paciencia ejecutiva de poder hacer las cosas como deben de hacerse.
precisamente para eliminar tiempos muertos, para eliminar duplicidades, para eliminar reprocesos en tu propio proceso de cambio, ¿sí? Entonces, sí es cierto, es muy válido y es muy humano, déjame decirlo, y por eso esbozamos los tres una sonrisa, porque lo primero es, ya, vámonos, hay que cambiar porque hay que hacerlo. Y todo el mundo nos arremangamos las camisas y vámonos. Y a la hora de los guamazos, como decimos aquí en México muy coloquialmente, empiezan los errores, empiezan los tropiezos o incluso las detracciones o los detractores a decir, ya ven, les decía yo que no cambiaran. Y pareciera que tuvieran razón, pero no la tenían. El detalle es que tú te equivocaste e hiciste las cosas arrebatadas. En un país donde yo fui gerente de una fábrica, tuvimos que separar por primera vez en la historia de esta fábrica a un trabajador sindicalizado. ¿Sí? Y sí, eso fue un estrés Mm, de lo hacemos, no lo hacemos, lo dejamos pasar, ¿no? Hasta que nos juntamos las cabezas y empezamos a listar todas las implicaciones que pudiera tener en la separación de este trabajador, empezando por huelgas eh, y accidentes producidos dentro de la fábrica, y, es decir, todo tipo de cosas. Y empezamos a listar quiénes eran las personas más activistas. Y nos llevó tiempo. Es claro. decir, separar a la persona después llevó un día y una semana de a ver qué va a pasar. Y gracias a Dios no pasó nada, pero tuvimos que asegurarnos de que los activistas estuvieran cubiertos y que tuviéramos y que la historia que nosotros estábamos contando fuera una historia transparente, corta y clara. Y Eso se llama proactividad. análisis de implicaciones, ¿no? Claro. Y la persona fue separada, la persona se pasó con una pancarta para arriba, para abajo, delante de la fábrica una semana y nadie le dio bola. ¿Sí? Ahí hay un caso, ¿no? Y bueno, creo que el tema está puesto en la mesa. Creo que es un tema, que como bien lo dicen ustedes tres, es parte de nuestras actividades ejecutivas de hacer una correcta planeación. Hay que hacer planeación. Obviamente hazlo lo más rápido posible. Definitivamente no te puedes llevar la vida planeando, ¿no? Pero sí hay que hacerlo lo más detallado posible, ¿no? Y si, obviamente se van a presentar piedritas en el camino, pero que se presenten aquellas que verdaderamente no sabías que podían estar en ese camino. Aquellas que sí sabías que estaban en el camino, pues pon ciertas, pon ciertas acciones que ayuden a prevenir que tu coche de proceso de cambio vaya a tropezar con ellas. Alvin, Juan Antonio, Manuel, muchísimas gracias por el tiempo que hoy nos regalan. A ti que nos escuchas, mil gracias. Esperemos que este capítulo haya sido de valor agregado para ti. Si es así, coméntanoslo. Si no fue así, también, por favor, mándanos tus comentarios. Estamos en todas las redes sociales como Turning Consulting o en los comentarios del video de YouTube. Nos encantaría escuchar cómo estas anécdotas, cómo estos conceptos están ayudándote a ti, a tu empresa, a tu departamento en los procesos de cambio. Nuevamente te saluda Alejandro Jardines y te agradezco. Mil gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Cuídate mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta luego.